Una mañana, al despertar tras un sueño intranquilo, Gregor Samsa se encontró en su cama, convertido en un monstruoso insecto. Así empieza La Metamorfosis de Franz Kafka, estableciendo de inmediato el tono de la obra e introduciendo al lector en la extrañeza propia de su estilo. La mención de un sueño intranquilo crea una sensación de inquietud y anticipación, a la vez que el nombre del protagonista, Gregor Samsa, se presenta de manera directa y sin rodeos, situándolo en el centro de la acción desde el principio. El hecho de que se encuentre en su cama presenta el núcleo definitivo del libro, el entorno familiar, es decir, aparentemente seguro, que sin embargo termina deshumanizando al protagonista. Por último, la transformación de Gregor en insecto se presenta de manera concisa y sin explicaciones, una decisión que ahonda en la extrañeza, mientras que el adjetivo monstruoso subraya la connotación de horror y repulsión. Antes de continuar, leamos brevemente el prólogo que escribió Jorge Luis Borges para el primer volumen de los cuentos de Kafka editados en castellano. Kafka nació en el barrio judío de la ciudad de Praga en 1883. Era enfermizo y hosco. Íntimamente no dejó nunca de menospreciarlo a su padre y hasta 1922 lo tiranizó. De ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre las misteriosas misericordias y las ilimitadas exigencias de la patria potestad, ha declarado él mismo que procede toda su obra. De su juventud sabemos dos cosas: un amor contrariado y el gusto por las novelas de viajes. Al regresar de la universidad, trabajó algún tiempo en una compañía de seguros. De esa tarea lo libró aciagamente la tuberculosis. Con intervalos, Kafka pasó la segunda mitad de su vida en sanatorios del Tirol, de los Cárpatos y de los Erzgebirge. En 1913 publicó su libro inicial, Consideración. En 1915, el famoso relato La Metamorfosis. En 1919, los 14 cuentos fantásticos o 14 lacónicas pesadillas que componen Un médico rural. La opresión de la guerra está en los libros de Kafka, esa opresión cuya característica atroz es la simulación de felicidad y de valeroso fervor que impone a los hombres. Sitiados y vencidos, los imperios centrales capitularon en 1918. Sin embargo, el bloqueo no cesó y una de las víctimas fue Franz Kafka. Este, en 1922, había hecho su hogar en Berlín con una muchacha de la secta de los Hasidim, Dora Diamant. En el verano de 1924, agravado su mal por las privaciones de la guerra y de la posguerra, murió en un sanatorio cerca de Viena. Desoyendo la prohibición expresa del muerto, su amigo y albacea Max Brod publicó sus múltiples manuscritos. A esa inteligente desobediencia debemos el conocimiento cabal de una de las obras más singulares de nuestro siglo. La Metamorfosis nos narra la peripecia de Gregor Samsa, un joven comerciante que, una mañana cualquiera, despierta convertido en un insecto. El suceso, que parece surgir de la nada, desencadena una serie de eventos que cambian radicalmente la vida de Gregor y de su familia. El protagonista lucha por adaptarse a su nueva forma, pero, pese a sus esfuerzos, termina siendo rechazado por sus allegados, convertido en objeto de repulsión. Su padre, su madre y su hermana, que dependían económicamente de él, empiezan a verle como una molestia, y Gregor se ve obligado a vivir en su habitación,
oculto del mundo exterior, mientras su familia intenta seguir adelante. Leamos las siguientes líneas. Entonces los tres salieron de la habitación en la que habían estado aislados y comunicados con Gregor durante tanto tiempo. Llevaban las mejillas enrojecidas por la mala ventilación y no se detuvieron ni siquiera en la sala de estar, sino que se marcharon directamente. Con el tiempo, la relación de Gregor con su familia se deteriora aún más, circunstancia que acelera su aislamiento emocional. Su hermana, que inicialmente mostraba cierta compasión por él, comienza a distanciarse y a ignorarlo. Mientras tanto, su padre se vuelve cada vez más hostil y violento. Así describe Kafka el final de la convivencia. De repente, Gregor se dio cuenta de que la habitación era demasiado pequeña para él, para sus pies, que sobresalían hacia afuera, y para la cabeza, que apenas podía mantener en alto. Le costaba trabajo respirar en medio de su posición inclinada y, por un momento, contempló la idea de abandonar la puerta por completo. Pero no, eso era imposible. Había tomado una decisión firme y sus piernas se habían endurecido. Mientras se esforzaba en llevar a cabo este difícil movimiento sin dejar de balancearse de un lado a otro, se produjo un silencio mortal. Los gritos de su hermana eran para él un estímulo suficiente para quedarse donde estaba, pero la madre, que estaba ahora de pie en el centro de la habitación, cubriendo su rostro con las manos, se derrumbó de repente en el sofá, con tanta fuerza que parecía que se iba a romper. Debido al agujero económico que Gregor ha dejado en las arcas familiares, los padres deciden acoger a 3 inquilinos en la casa para sufragar los gastos. Llegado el momento, la familia empieza a usar la habitación del protagonista como trastero, un pozo donde guardar objetos no deseados. Entre ellos se incluye el retrato de una mujer con sombrero de piel, una pieza que solía ocupar las ensoñaciones de Gregor y que, en su aislamiento, se convierte en su último resquicio de humanidad. Las siguientes líneas subrayan este aspecto. Gregor había cuidado con esmero el cuadro que había retirado de su habitación, pero con la llegada de los inquilinos lo dejaron caer al suelo y, desde entonces, permaneció olvidado allí, cubierto de polvo, y solo a veces se retiraban los restos de pan duro que los inquilinos habían arrojado. Una noche, mientras los inquilinos están presentes en la casa, Gregor abandona la habitación, atraído por la música que está tocando su hermana en el comedor. En un principio, los inquilinos quedan impactados al verlo y deciden marcharse, pero antes de que puedan hacerlo, la madre, desesperada, revela la identidad de Gregor. Los inquilinos, horrorizados, deciden abandonar la casa de inmediato. En un acto de liberación, la familia, con su padre a la cabeza, decide deshacerse de Gregor. El protagonista, desolado y herido por el rechazo de los suyos, regresa a su habitación, donde muere solo y abandonado. Liberados de esta carga, los padres y la hermana empiezan a imaginar un futuro más prometedor. El relato termina con un tono ambiguo, con la familia abandonando la casa para empezar de nuevo. Leamos estas últimas líneas. Lo mejor que de momento podían hacer era cambiarse de casa. Les convenía una casa más pequeña y más barata, y sobre todo mejor situada y más cómoda que la actual, que había sido elegida por Gregor. No existe una causa que justifique la transformación de Gregor en insecto. El lector debe adentrarse sin ninguna guía en el absurdo.
como absurda es para Kafka la existencia humana. En consecuencia, el aspecto externo del insecto en sí no es relevante en el relato. Se describen sus patas, sus antenas, su caparazón y su vientre, pero aún así resulta imposible reconstruir una imagen concreta ni de su aspecto ni de su tamaño. El efecto de horror que produce esta vaguedad es muy superior a lo prosaico de los detalles, del mismo modo que el miedo a la oscuridad supera siempre la descripción de cualquier monstruo. Kafka introduce al lector en una dimensión mucho más desgarradora que la mera superficie. Le obliga a participar de los procesos anímicos de Gregor, le obliga a comprenderlos, a seguirlos y a anticiparlos, convirtiéndolo en el testigo mudo, sordo y único de su humanidad. Leamos el siguiente párrafo. Gregorio ya estaba observando a su familia desde hacía tiempo, con lo que sabía que nadie lo tomaba en serio cuando, a menudo, intentaba explicarles con palabras todo lo necesario. Y si, por casualidad, les había despertado la atención con una explicación especialmente clara, siempre la echaban a perder enseguida con un «ahí va, que dice bobadas» o cosas parecidas. Pese a que la transformación de Gregor encierra una gran ambigüedad, su metamorfosis representa un claro proceso de alienación y aislamiento, perfilando el retrato de un ser humano desconectado de su entorno e incapaz de comunicarse con los demás. La identidad aparece así como la piedra de toque del relato kafkiano. ¿Qué significa ser humano? ¿Quién es uno frente a los demás? ¿Qué papel juegan el aspecto físico y moral en las leyes intrínsecas de una comunidad? Así describe el autor la extrañeza del protagonista frente a su condición. Con el tiempo, Gregor se convirtió en experto en moverse por el cuarto en su nuevo estado. A menudo, a pesar de la pereza y el decaimiento que le paralizaban las mañanas, decidió que no se quedaría en la cama sin más, puesto que notaba un raro e inexplicable apetito que, si bien no sentía la menor atracción por la comida, sí que le obligaba a mover las mandíbulas de arriba abajo, emitiendo un crujido que le parecía asombrosamente fuerte. La reacción de la familia de Gregor ante su transformación subraya la crueldad de la naturaleza humana, pues pese al amor que profesan al hijo, terminan por rechazarlo y abandonarlo cuando ya no puede cumplir su función como proveedor económico. Esta ausencia de vínculos ahonda en el absurdo kafkiano, en un cosmos sin sentido donde los individuos vagan condenados a la insignificancia y por ende a la desesperación. La existencia de Gregor, de hecho, se convierte en un ciclo de desesperanza y soledad hasta que toma la decisión de quitarse la vida. Leamos las siguientes líneas. Gregor se sentó en la oscuridad. Nadie le prestaba atención, así que, exhausto, se arrastró de vuelta al sofá. Si bien la habitación le resultaba estrecha, apenas podía respirar y permanecer allí era aún más insoportable, dado que se encontraba solo. Así que decidió deslizarse bajo el sofá y, pese a la dureza del suelo, pasó el resto de la noche y la mañana siguiente ahí. La ambigüedad del relato permite a su vez una lectura especialmente crítica y política de la metamorfosis. Pese a que Gregor se ha convertido en un bicho monstruoso, su principal queja no recae en la transformación, sino en algo más cotidiano. Leamos esta línea. «¡Ay Dios!», dijo entonces, «qué cansada es la profesión que he elegido». La obligación laboral del protagonista, a la cual nunca ha faltado, es superior a cualquier preocupación sobre su cuerpo. Dicha perspectiva expresa la alienación laboral, la situación de Gregor como empleado y trabajador explotado, alguien que no puede dormir lo suficiente, que no puede ni siquiera enfermarse y que, en cambio, debe trabajar unos 5 o 6 años más hasta pagar la deuda de su familia,
un ciclo de vida que transforma y vacía al personaje mucho más que la propia metamorfosis. En realidad, Gregor nunca encajó en su empleo, ni tampoco en ese mundo laboral. La dedicación al trabajo le ha restado humanidad. El protagonista ha sacrificado la vida para pagar la deuda familiar y declara: «Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese despedido, me hubiera presentado ante el jefe y con toda mi alma le habría manifestado mi modo de pensar». Tras la transformación, Gregor cree ser el mismo, pero el mundo no. Su familia lo niega. Convertido en un insecto gigante, ya no puede generarles valor, ya no pertenece a su mundo, pues su nueva apariencia delata su verdadero ser. Esta es la situación intolerable que citaba Borges en su prólogo, tanto para Gregor como para su familia. Su cuerpo se ha deformado tanto que se ha convertido en otro. Gregor Samsa se ha convertido en un extranjero, en un alien, en un extraño, en un discapacitado, en un inmigrante, en un sin papeles, en un no humano. Si no trabaja, no sirve y tampoco le permiten trabajar. Su forma es suficiente razón para descartar toda posibilidad de regreso al grupo. Es tan otro que ni siquiera surgen intentos para ayudarlo a volver a su forma anterior. Antes del final del relato, con un Gregor moribundo y famélico, podemos leer: «Pensaba con cariño y emoción en los suyos. Hallábase, a ser posible, aún más firmemente convencido que su hermana de que tenía que desaparecer». Una mañana, al despertar tras un sueño intranquilo, Gregor Samsa se encontró en su cama, convertido en un monstruoso insecto. La introducción del relato establece ya el uso del narrador en tercera persona. Esta distancia narrativa permite a Kafka narrarnos la transformación de Gregor sin implicarnos emocionalmente, sugiriendo la sensación de extrañeza. La frialdad del narrador, que en ocasiones parece incluso un notario narrativo, se refuerza con el uso de descripciones minuciosas para retratar algunos ambientes, personajes y acciones, acrecentando así la densidad de la atmósfera y subrayando el sustrato absurdo de la narración. Leamos las siguientes líneas. Estaba echado sobre su espalda dura y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza, veía su vientre abombado, parduzco, dividido en segmentos arqueados sobre el que la concha apenas se mantenía, a punto ya de escurrirse hasta el suelo. La metamorfosis está poblada de metáforas y símbolos. De hecho, la transformación de Gregor es en sí misma una parábola fundacional de la obra, la lente a través de la cual el lector obtiene las claves necesarias para interpretar los eventos. Pese a que la imagen del insecto se convierte en un poderoso símbolo de degradación, una de las virtudes de la metamorfosis es su inmensa ambigüedad. Aunque el relato suele leerse en clave existencialista y por tanto desoladora, no debemos olvidar la profunda carga de absurdo que desprende el texto. En consecuencia, la metamorfosis incluye también una visión cómica y esperpéntica del mundo, un prisma que enriquece sus posibilidades narrativas a través de la paradoja y la contradicción. Según los testigos de la época, el mismo Kafka se reía a mandíbula batiente cuando leía su texto en voz alta. Repasemos el siguiente diálogo. «Ahí va, que dice bobadas». Este breve ejemplo ilustra el estilo relampagueante de los diálogos, en muchas ocasiones concisos e incluso cómicos. En paralelo, la brevedad y desincronía de los mismos sirve al autor para plasmar la incomunicación entre los personajes y su creciente desconexión afectiva. Por último,
cabe destacar la inversión narrativa perpetrada por Kafka y también señalada por Ricardo Piglia. Según el escritor argentino, todo cuento narra a la vez dos historias, aquella que plasma el texto y, en paralelo, una historia secreta y sumergida en la primera. La primera historia es siempre la convencional, la naturalista, mientras que la segunda es la que esconde el significado real del cuento. Sin embargo, la poética kafkiana invierte estos dos polos. La metamorfosis coloca la historia secreta en primer plano, la transformación de Gregor Samsa en insecto, mientras que la historia obvia y evidente, la convivencia del protagonista con su familia, se convierte en el relato secreto, aumentando así la sensación de inquietud y extrañeza. Sin embargo, no debemos olvidar el principal rasgo de la prosa kafkiana, su desarmante simplicidad. La desnudez del texto inserta las facciones de su autor en un limbo atemporal y esta es, sin duda, una de las virtudes que Jorge Luis Borges más destaca en su prólogo. Leamos su último párrafo. La más indiscutible virtud de Kafka es la invención de situaciones intolerables. Para el grabado perdurable le bastan unos pocos renglones. Por ejemplo, el animal arranca la fusta de manos de su dueño y se castiga hasta convertirse en el dueño, y no comprende que no es más que una ilusión, producida por un nuevo nudo en la fusta. O si no, en el templo irrumpen leopardos y se beben el vino de los cálices. Esto acontece repetidamente. Al cabo, se prevé que acontecerá y se incorpora a la ceremonia del templo. La elaboración en Kafka es menos admirable que la invención. Hombres no hay más que uno en su obra, el Homo Domesticus, tan judío y tan alemán, ganoso de un lugar, siquiera humildísimo, en un orden cualquiera, en el universo, en un ministerio, en un asilo de lunáticos, en la cárcel. El argumento y el ambiente son lo esencial, no las evoluciones de la fábula ni la penetración psicológica. De ahí la primacía de sus cuentos sobre sus novelas. De ahí el derecho de afirmar que esta compilación de relatos nos da íntegramente la medida de tan singular escritor. El título original de la metamorfosis no es ese, sino la transformación. Sin embargo, y pese al equívoco popular, el relato de Kafka señala su clara conexión con el de Ovidio, el autor clásico de las Metamorfosis. Tal y como señalan los respectivos títulos, ambas obras exploran la transformación, pero lo hacen desde perspectivas muy distintas. Kafka plantea la transformación de Gregor como un símbolo de alienación e incomunicación humana. Ovidio, por el contrario, presenta sus metamorfosis como un castigo divino. Dichas transformaciones, además, funcionan de medio para asentar distintas lecciones morales relacionadas con el amor, el deseo y el poder. En consecuencia, ambas obras comparten la idea de transformación como una expresión de la condición humana. Sin embargo, el enfoque de cada autor es radicalmente distinto. Mientras que las metamorfosis de Ovidio señalan un cosmos dinámico, en movimiento y, por ende, progresivo, Kafka presenta un mundo estanco donde la transformación aparece desnuda de movimiento, convertida en una expresión del inmovilismo, es decir, del absurdo. El autor austríaco no alberga ninguna intención moralista, su texto y protagonista aparecen más bien como un grito histérico, divertido y horrible en un mundo sin dioses. La metamorfosis de Kafka ocupa un lugar predominante en la narrativa del siglo XX, gracias a su capacidad para anudar la alienación y lo fantástico, lo absurdo con lo existencial. Uno de sus más extraños herederos, precisamente en el terreno del cuento,
es el mismísimo Julio Cortázar. El escritor argentino, de hecho, publica un relato titulado Acholot, un cuento donde sucede también una metamorfosis. Sin embargo, el protagonista de Cortázar es, en cierto sentido, inverso al de Gregor Samsa. Mientras que el personaje de Kafka se precipita a la alienación extrema, el del argentino regresa a sus orígenes más primigenios. Nos encontramos frente a un hombre moderno, solo y ensimismado en su soledad, un personaje que, para escapar de la ciudad, encuentra paz en la contemplación de los Acholot, en el acuario parisino. En el relato de la metamorfosis asistimos a una transformación bastante gráfica y de hecho la narración arranca con la transformación ya consumada, mientras que en el cuento de Cortázar la metamorfosis es meramente interior. El protagonista se transforma en un Acholot. El personaje del argentino incluso llega a comentar que, a raíz de su transformación, descubre el horror de una persona sepultada que de pronto despierta. Podríamos relacionar esta condición de sepultura al personaje de Kafka y decir, por ejemplo, que ambos protagonistas vivían sepultados en sus cuerpos humanos y que despiertan con la metamorfosis ya consumada. Sin embargo, la transformación cortázariana es radicalmente distinta y arrastra consigo una connotación casi simbiótica. Hombre y Acholot están conectados, ambos tienen la facultad de observar, dentro y fuera del acuario, a través de los ojos del otro. Leamos las siguientes líneas. Ya era un Acholot, y sabía ahora, instantáneamente, que ninguna comprensión era posible. Con esta declaración no queda claro en qué tiempo ocurre este hecho, ni desde cuándo. No solo la temporalidad es ambigua, sino también el momento de la transformación del protagonista, llevando un paso más allá la metamorfosis y absurdo kafkianos.